te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor la súplica de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que gobierna y reina en unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, clamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he sabido bautizar con agua para que sea testificado en el reino. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me dio bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien vea bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, una vez ya terminada la Navidad, la fiesta navideña, el tiempo de Navidad que es relativamente corto, 15 días, y empezando el tiempo ordinario. El tiempo ordinario no es que significa que sea de menor calidad o baja calidad, no, es el tiempo normal durante el año, donde se llama aquí tiempo grande durante el año, en que no celebramos un misterio preciso, concreto del Señor, sino que celebramos el misterio de Cristo. Cada domingo nos reunimos para adorar a Dios, para darle gracias, para implorar su misericordia, para escuchar su palabra, para celebrar la Eucaristía, para darle gracias por su amor y su misericordia y celebrar el misterio de Cristo. Que una vez terminada la Navidad ya empezamos este tiempo ordinario. El Evangelio que hemos escuchado, que es de San Juan, nos habla de el comienzo del ministerio
o de su vida pública, como decimos generalmente. Él pasó 30 años en su casa, en su familia, y apenas 3 años escasos dedicado a la misión, a la vida pública, a su ministerio profético en Israel. Esto nos enseña la importancia que le da Dios a la familia. Claro, hay personas que dicen, lo más importante es la familia, no. Pues el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda tu fuerza. La prioridad es el reino de Dios. Por eso Jesús dice: el que ama a su padre y a su madre más que a mí, digno de mí. El que ama a su esposa, a su esposo, a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. El que se ama a sí mismo más que a mí, el que ama a sus bienes más que a mí, no es digno de mí. El reino de la prioridad. Jesús deja a su familia para anunciar el reino de Dios. Y Jesús comienza su ministerio público con el bautismo. Juan lo bautiza en el Jordán. Dice el Evangelio que el bautismo de Jesús es parte del misterio de su epifanía, de su manifestación en Israel. Dice Juan, no lo conocía, pero Jesús salió a bautizar con agua. ¿Para qué? Para que Jesús sea manifestado a Israel. En el bautismo Jesús se manifiesta a Israel, se da a conocer a Israel como el Mesías, el ungido del Señor, no ungido con óleo material, sino ungido con el Espíritu Santo. Recuerden, Jesús es el nombre propio de nuestro Señor y significa Dios santo, Yahvé santo, Yeshua, Dios santo, Yahvé santo, el Salvador. Esa es su misión, salvarnos de nuestros pecados, quitar el pecado del mundo, como dice el Evangelio. Su misión es ser el Mesías, el ungido del Señor. Ungido del Señor se dice en griego Cristo, en hebreo Mesías. ¿Y cuál es la misión del Mesías? Instaurar en esta tierra el reino de Dios, venir a reinar en nombre de Dios, a traer la salvación, la justicia salvadora de Dios. Pero Jesús no es ungido con óleo material, como los reyes de Israel, sino ungido con el Espíritu Santo. Juan da testimonio: he visto, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Jesús ha sido ungido con el Espíritu Santo en su encarnación, porque fue concebido por obligación del Espíritu Santo, en su bautismo y sobre todo en su resurrección. Jesús en su resurrección es entronizado como Mesías, como Rey, como Salvador, como Señor, ungido con el Espíritu Santo. Por eso es que Él puede darnos el Espíritu Santo en plenitud. Sobre aquel sobre quien voy a bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que debe bautizar con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión de Jesús? Bautizar con el Espíritu Santo, dar el don del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos transforma, que nos renueva, que nos hace hijos de Dios. Porque recordemos lo que dice San Pablo en la carta romana: para ser cristiano es necesario llenarnos del Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, no vivir sin una carne, sino según el Espíritu. Pues Jesús nos da el Espíritu Santo en el bautismo, Jesús nos da el Espíritu Santo en nuestra confirmación, y Jesús nos da el Espíritu Santo cada vez que lo invocamos. Jesús es el bautizador con el Espíritu Santo. Bautizar en griego significa sumergir en agua. Aquí se nos presenta en la imagen simbólica del Espíritu como el agua viva que nos da la vida de Dios, que nos comunica la vida de Dios, que nos da la vida de Dios. Recordemos
Señor, es decir, en Dios, es una persona, no es una fuerza impersonal en ella, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es el agua viva que nos comunica la vida de Dios. Decimos en el credo que el Espíritu Santo es Señor y a donde vida, el que nos comunica la vida de Dios, el que nos hace hijos de Dios. Pues Jesús es el bautizador con el Espíritu Santo. Él nos bautiza con el Espíritu Santo. Sus Mesías, el Mesías siervo, Cordero, manso, humilde, que nos enseña el camino de la no violencia activa, no pasividad, porque ante el reino tenemos que luchar, porque somos los valientes que conquistar el reino de Dios, pero no luchar con la violencia, sino haciendo el bien, con el amor, practicando las obras de misericordia. Por eso Juan llama a Jesucristo el Cordero de Dios, Cordero humilde. Esta expresión Cordero de Dios la decimos en la misa antes de la comunión. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el verdadero Cordero. Aquí se nos remite al libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, Dios le dijo a Moisés: sacrifique un cordero, uno por familia, y con la sangre del cordero unte en la entrada de la casa, las armas y el dintel de la casa, toda la entrada de la casa, y donde esté la sangre del cordero no entrará la plaga exterminadora, la muerte. La sangre de Cristo nos libra de la muerte, pero también ese cordero había que comerlo. Ese cordero es la paz, la liberación. Y cuando se comía el cordero, se entraba en comunión con Dios. Pues Jesucristo es el verdadero Cordero de Dios, que lo comemos cada vez que celebramos la Eucaristía. Y a través de esa maducación, a través de ese comer, a través de comer ese Cordero, entramos en comunión con Dios. Es decir, participamos de la vida divina, Dios nos da su vida, nos comunica su gracia, su vida divina. Él es el Cordero de Dios. ¿Y cuál es la misión de Jesús? Quitar el pecado del mundo. Pues Él con su sacrificio, porque Él es la Pascua, Él ha sido enviado y ha vencido todo el mal con su resurrección, a quitar el pecado del mundo para siempre. Para siempre. Jesucristo ya ha vencido el poder del mal. Por eso nos da su gracia para que también nosotros podamos vencer el poder del mal. No solos, sino con su gracia, con el don de su Espíritu. Pero también aquí se nos presenta la enseñanza sobre quién es Jesús. Nosotros sabemos que Juan Bautista es 6 veces mayor que Jesús. Cuando el ángel le comunica a la Virgen María el plan de la salvación, le dice: tu pariente Isabel lleva ya 6 meses de embarazo. Juan es 6 veces mayor que Juan. Por eso es que nosotros celebramos la fiesta de Juan Bautista, el nacimiento de Juan Bautista, el 24 de julio, 6 meses antes de la Navidad. ¿Cómo es eso que Juan dice: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes de Dios? Aquí se nos está enseñando la preexistencia de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los hijos, engendrado, no creado, antes de la creación del tiempo de este mundo. Dios envió a su Hijo por amor, por su entrañable misericordia. Esa es la única explicación de la encarnación. Por su entrañable misericordia, por nosotros y por nuestra salvación, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para liberarnos del poder del pecado y de la muerte. Jesús es el Mesías, ungido con el Espíritu Santo, pero un Mesías siempre. Los judíos del tiempo de Jesús esperaban un Mesías político, que vendría un caballo blanco con una espada sacada con la mano a instaurar en esta tierra un reino ultranacionalista,
siervo. Por eso es que la primera lectura nos presenta uno de los cantos del siervo de Yahvé, o del siervo de Dios, o del siervo del Señor. El segundo canto del siervo de Dios. Jesús es el siervo que no ha venido a crecer, sino a servir. Y nos ha enseñado que nuestra vocación como cristianos es ser servidores. Servidores. Ser siervo de Yahvé. Esa es nuestra vocación. Jesús es el siervo. Tú eres el siervo de quien estoy orgulloso. Es poco que seas mi siervo. Por eso Jesús nos dice con toda claridad: el que quiera ser el primero, que sea el último; el que quiera ser el más importante, que sea el servidor, el esclavo de los demás. ¿Y qué significa servir? Amar, hacer el bien, practicar las obras de misericordia, ayudar. Esa es nuestra vocación, ser samaritanos. ¿Cuál es la misión del papá? Ser servidor. Por eso hay que interpretar la Escritura. En la carta a los Efesios se nos dice con toda claridad: el marido es cabeza del hogar, es cabeza de la mujer. ¿Qué significa eso? El marido es el servidor. Es servidor. Jesús nos ha explicado el Evangelio. Yo no he venido a que sino a servir. Siendo el Señor y el Maestro, les he dado ejemplo de servicio, lavando las pies a ustedes. Jesús es el siervo del Señor. Y su misión es restablecer las tribus de Jacob, convertir a los supervivientes de Israel, traerle al Señor a Jacob, reunir a Israel. Pero ¿cómo reúne Jesús, siervo, a Israel? Con el amor. Porque no caigamos en la tentación, porque ese es peligroso. Al mal se vence haciendo el bien. Al mal se vence con el amor. Al mal se vence con la misericordia. La paz se construye con la no violencia activa. Como Jesucristo, que con el amor ha reunido, con su muerte ha reunido, con su sacrificio ha reunido a los hijos de Dios dispersos. La misión del siervo es ser luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. ¿Y cómo nos convertimos en siervos? Obedeciendo. Obedeciendo, como dice el Salmo: aquí está el Señor para hacer tu voluntad. El sacrificio perfecto que le podemos dar a Dios es la obediencia de la fe. Como dice el apóstol Pablo: nadie puede ganar a Dios sin la fe. Es cierto, a Dios le gusta nuestro culto externo, las flores, los juegues que tiramos, pero todo este culto externo, estos sacrificios externos, tiene que ir acompañado de una fe viva, una fe activa, una fe sincera y humilde, no interesada. ¿Cómo nos ilumina Cristo? Con su palabra. Por eso diario tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Cómo nos ilumina Cristo? Con la fe. La fe es una luz que llena de alegría, de gozo, de felicidad nuestra existencia. ¿Cómo nos ilumina Cristo? Con su ejemplo, con el amor. Por eso Él es el modelo perfecto. Él es nuestro maestro. La segunda lectura que hemos escuchado es el comienzo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios. Pablo era un fariseo y quería hacer carrera, llegar a ser uno de los grandes maestros de Jerusalén y tener reales y tener poder.
y era un fanático, un fundamentalista, un violento, un perseguidor de la iglesia. Y sin que Pablo haya hecho nada, porque la iniciativa es de Dios, absolutamente de Dios, Pablo fue llamado por pura misericordia, por puro amor, con absoluta gratitud por Dios para ser apóstol, enviado. Apóstol de Jesucristo, enviado a la nación a anunciar el Evangelio. Y Pablo viene a la comunidad de Corinto. ¿Y cómo le llama Pablo a la comunidad de Corinto? Escribimos a la iglesia de Dios en Corinto. Es decir, la iglesia es la comunidad. Es la comunidad, el grupo de discípulos misioneros de Jesús. La iglesia somos nosotros. Y todos tenemos que tener conciencia, hermanos, de que somos la iglesia. Somos miembros vivos de este templo del Espíritu, que es la iglesia. Tenemos que tener conciencia que somos miembros vivos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tenemos que tener conciencia que debemos ser miembros vivos de este pueblo de Dios, que es la iglesia, llamado por pura gracia, por pura gratuidad, por pura misericordia. A los consagrados por Cristo, Cristo nos ha consagrado con su sangre, nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo admirable. A los santos que Él llamó. ¿Quiénes son los santos que Él llamó? Nosotros, llamados por pura gracia. La santidad, querido hermano, no de Dios, viene del Espíritu Santo. Es cierto, nosotros tenemos que colaborar, cooperar, hacer el esfuerzo, porque Jesús es bien claro. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque el camino que conduce a la salvación es difícil. Pero la salvación, la santidad, es un don de Dios. Él nos ha santificado con su Espíritu. Él nos hace santos con su Espíritu. Por eso todos los días debemos pedirle al Señor en nuestra oración que nos dé su Espíritu para ser santos e inmaculados por el amor. No tenemos levantado, Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que en verdad justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque de tal manera gobierna tu iglesia, que en todo lugar y en cada momento te proporciona lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiara siempre en ti en amor, y abandone la plegaria y la tribulación, y deje de dar gracias y el gozo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos, cantando lleno de